Ya, estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. En esta ocasión damos inicio al quinto seminario de física de la materia condensada y física estadística. En esta ocasión el profesor Alejandro León de la Universidad Tecnológica Metropolitana nos va a dar una charla sobre... ¿Puedes compartir tu pantalla, Ale, por favor? Claro. Nos va a dar una charla cuyo título es Polarización RKKI del momento orbital. Me gustaría, antes de empezar, dar una breve reseña del profesor Alejandro. Él es doctor en física de la Universidad de Chile. Posteriormente hizo un postdoc en la Universidad de Tohoku, en Japón. Luego regresó a Chile a hacer un postdoc en el SEDENA. Posteriormente estuvo un tiempo trabajando como investigador en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y finalmente su cargo actual es profesor asistente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Así que para mí es un agrado tener a Alejandro acá, que nos va a dar esta charla. Por favor, Ale. Súper. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Nico, por la introducción y por la invitación. Mi nombre es Alejandro León. Todos me dicen Ale, y trabajo en la UTEM. El título de la charla es Polarización tipo RKKI de momento orbital. Así que vamos a ir viendo poco a poco qué significa eso. Lo primero es decir que para tener una polarización de cualquier tipo, necesitamos un ente, una fuente que nos polarice el ambiente. Nuestra fuente va a ser un átomo particular de tipo lantáneo. Así que nuestra primera parada en esta ruta, en esta presentación, va a ser una introducción a estos átomos tan especiales que son los lantáneos. A mí me gusta entender a estos átomos, a estos lantáneos, como una turbina, un ente cuyos electrones van a estar rotando y van a tener, por ende, momento orbital. Después de entender al átomo, vamos a decir un átomo solo es aburrido, pongámoslo en un medio. Pongámoslo, por ejemplo, en un metal, cobre, aluminio. Y el átomo, entonces, en un metal, va a interactuar con su entorno. Así que nuestra segunda parada en este viaje es comprender el llamado scattering de skew, que es un tipo de interacción, vamos a descubrir, anisotrópica o quiral. Como me gusta entenderla, si es que el átomo es una turbina, cuando las moléculas del fluido que está a su alrededor, como el agua, llegan a la turbina y colisionan, ellas van a sentir una cierta diferencia dependiendo del sentido de giro de la turbina, porque al golpetear con las aspas de la turbina van a ganar más momentum en un sentido que en otro. Así que esa quiralidad va a ser nuestra interacción y por ende nuestra segunda parada en esta charla. Finalmente vamos a ver las predicciones. Las predicciones son simples y fáciles de imaginar. Si un átomo es como una turbina y su entorno es como un fluido, piensen en un gas o en un líquido, entonces lo que va a ocurrir cuando se prenda la turbina es que se va a formar una cierta corriente. El fluido va a empezar a girar. Es decir, vamos a poder ver que los electrones de conducción, o si ustedes quieren el fluido, va a tener un perfil rotacional. ¿Y cómo va a estar rotando? Va a tener momento orbital. Y a ese fenómeno le vamos a llamar polarización del momento orbital. Esa es nuestra ruta para hoy día. Déjenme comenzar con los lantánidos. Los lantánidos son átomos muy especiales, se les conoce como las vitaminas de la química. ¿Por qué? Porque ellos logran cambiar brutalmente las propiedades de un material, aunque su porcentaje de ocupación en aleaciones sea muy, muy pequeño. Pueden, por ejemplo, incrementar el momento magnético, darle dureza a un imán, lo que tiene aplicaciones a vehículos eléctricos, en memorias, en celulares, en un montón de procesos. Las tierras raras son vitales, porque cambian mucho las propiedades del material. Desde el punto de vista químico, la gente también les llama tierras raras, no solo lantáneos, sino tierras raras. Y estos lantáneos, tierras raras, no son tan raros como sugiere el nombre. De hecho, en Chile sobran un montón de la extracción minera. Desde el punto de vista químico, los lantáneos son los átomos que estamos destacando acá en la tabla periódica. Son los que están abajo en esa fila, parten con lantáneo, terminan con lutetio. Y ellos se caracterizan porque van llenando la subcapa 4F. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en lanthanum tripositivo, ¿por qué? Porque
forma ese estado de oxidación, o tiene ese estado de oxidación en el sólido, él va a tener 0 electrones 4s. Cerio, por otra parte, tiene un electrón 4s. Disprosio o terbium, por ejemplo, va a tener 8 electrones 4s. Y los electrones 4s, sabemos, van a tener ciertas propiedades. Por ejemplo, van a tener un giro intrínseco llamado spin. Por lo tanto, cerio, que tiene un electrón 4f, va a tener este giro que llamamos spin. Y no solo eso, el electrón va además poder girar en torno al núcleo, dando origen a un momento orbital. Eso significa que la mayoría de estos elementos lantánidos o tierras raras van a caracterizarse por un momento de spin a la vez que un momento orbital. Aquí lo decimos de nuevo. Las tierras raras van a tener, o lantáneo, van a tener spin y momento orbital, y también la suma, que es el momento angular total. Además, ellos tienen algo que se llama interacción de spin-órbita. Y me refiero a lo siguiente: si los electrones se mueven en torno a un núcleo cargado, van a sentir un campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico, visto desde su propio sistema de referencia, va a ser como un campo magnético efectivo. Eso da origen a una estructura fina, como probablemente vieron todos en mecánica cuántica, y es el acoplamiento entre el spin del electrón y su momento orbital. En el caso de las tierras raras, esta interacción es bastante fuerte, es sustantiva. Significa que el orden de esta interacción es más o menos unos 0.2 electronvolts. Entonces es una interacción grande. Va a hacer que el spin y el momento orbital existan y existan paralelos o antiparalelos, es decir, obliga a una cierta colinealidad de los operadores. Más aún, esta interacción permite que el spin del átomo estabilice el momento orbital. El momento orbital se va a ver favorecido, su existencia va a ver favorecida por esta interacción spin-órbita. Cosa que no pasa con todos los átomos. Si pensamos, por ejemplo, en cobalto, en hierro, en níquel, la interacción spin-órbita es mucho más débil. Además, los electrones de la tierra rara están bastante localizados en torno al núcleo. Tienen un radio promedio en su subcapa 4F de 0.5 a 0.6 Armstrong. Entonces, es una distancia muy, muy pequeñita. Por lo tanto, no se influencia mucho por su entorno. En cobalto, los electrones responsables por el magnetismo van a estar tan desparramados, pueden formar bandas de conducción, que es muy fácil romper su momento orbital. Entonces, la gran diferencia entre una tierra rara y otros elementos del magnetismo es la existencia de este momento orbital. Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿cuál es la relevancia? ¿De qué nos sirve este momento orbital? Bueno, la experiencia cotidiana nos dice que las cosas que están girando suelen tener una cierta forma. Pueden ser elipsoidales como un lápiz. Yo no sé, Nico, ¿me podéis confirmar si es que se ve mi cámara o no? Porque yo estoy gesticulando como loco y no tengo idea si me ven. Sí, se ve súper bien, Ale. Ay, súper. No sé si solo se ve la pantalla o me veía yo. Entonces, las cosas que van girando suelen tener una apariencia elipsoidal. Puede ser como un lápiz, como este de acá, y déjenme sacar mi portataza, que me dieron para el día del padre. Este es otra forma más o menos elipsoidal, que se conoce en latín como oblate, pero oblate en español, que es otra forma elipsoidal, que la vemos comúnmente en las cosas que giran, como los trompos. La Tierra misma es un poco achatada, la Tierra no es una esfera, está girando y está achatada en sus polos. Del mismo modo, las tierras raras, al girar, ¿y por qué giran? Porque tienen un momento orbital, tienen una órbita los electrones, la distribución de carga está girando. La Tierra rara, del mismo modo, va a tener una forma elipsoidal. Y típicamente va a ser o elongada o tipo plato. Solo una de las tierras raras, Gadolinium, va a ser esférica. Y va a ser bastante aburrido este caso, porque es esférico. Los otros no tienen una forma esférica, tienen una forma elipsoidal. Y esto ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué sirve? Sirve porque si tú tienes una forma elipsoidal cuyo eje de simetría es el spin, entonces cada vez que tú tomes un imán de neodimio, que son los imanes más fuertes y muy útiles en muchas tecnologías, y si tú tomas tu imán de neodimio y le aplicas un campo magnético, dices, bueno, voy a girar mi tierra rara, voy a girar el spin. Pero girar el spin significa girar la distribución de carga, reorientar las densidades de carga. Y reorientar las densidades de carga en un ambiente
con campos eléctricos puede subir mucho la energía. Porque claro, esta densidad de carga va a interactuar con los campos eléctricos del sólido y eso puede tener cierto valor de energía. Ahora, si tú doblas tu densidad de carga, la ponemos, por ejemplo, la ponemos así en diagonal, a lo mejor subimos la energía o la bajamos. Y esto es lo que le da las propiedades de dureza a muchos sistemas magnéticos. El emplear tierras raras o lantánidos permite que el sistema privilegie direcciones acoplando densidades de carga, propiedades del sólido, a el spin, propiedades magnéticas. Entonces hay aplicaciones recientes de este tipo de problemas. Por ejemplo, una es estabilizar magnetización fuera del plano en películas delgadas. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene eso de sorprendente? Pensemos brevemente en el caso de una brújula o un compás, es decir, algo que nos dice hacia dónde está el norte. La gracia de la brújula es que nos dice hacia dónde está el norte, es decir, es un material magnético que se alinea con el norte. Pero hay algo escondido en la física de la brújula, y es que el eje de simetría de este material coincide con el momento magnético del material, cosa de que el momento magnético, al alinearse con el campo terrestre, nos revela, porque arrastra el material, visualmente nos dice cuál es el norte y cuál es el sur. Lo mismo pasa en los planos. En un plano magnético, la magnetización, es decir, el campo magnético generado por el propio material, va a querer estar dentro del plano. Da esa tendencia, para minimizar energía, la magnetización va a querer apuntar hacia lo largo del material, si es un plano va a estar dentro del plano. Pero si uno emplea tierras raras y su acoplamiento al sólido, va a estabilizar magnetizaciones fuera del plano, para arriba o para abajo. Y eso tiene varias aplicaciones. Pues sabemos que en spintrónica o en la electrónica del spin, los fenómenos de conversión entre grados de libertad eléctrico y grados de libertad magnético dependen de las simetrías del problema. Es decir, si pasamos una corriente eléctrica y queremos de ella obtener una corriente de spin, y que ésta haga ciertas cosas, va a ser vital saber cuál es la dirección del medio magnético. Entonces, por ejemplo, aquí hay un Nature donde demostraron que si uno toma un medio magnético con tierras raras, básicamente dijeron vamos a estudiar un aislante magnético. Nico en la primera charla habló de yttrium iron garnet. Ahora lo que ellos hicieron en este experimento es reemplazar el itrio por thulium, que es otra tierra rara. El yttrium no es magnético. Y gracias a eso pudieron estabilizar una magnetización fuera de plano, y gracias a esa magnetización fuera de plano, fueron capaces en este reporte experimental de dar vuelta a la magnetización, utilizando corrientes eléctricas por capas adyacentes. Y es porque las direcciones son importantes en spintrónica, en toda la electrónica del spin. Sin eso no se había reportado nunca en un aislante magnético que una corriente en una capa adyacente podía dar vuelta a la magnetización, reescribir información, pasar de un 1 a un 0. Entonces, las tierras raras ofrecen este tipo de comportamientos que se basan en una física muy simple. Las tierras raras tienen una capa 4F que es un elipsoide, es como un lápiz. Si uno quiere reorientar el spin de este lápiz, va a tener que trasladar el lápiz, y eso puede hacer crecer mucho la energía electrostática. Entonces es una familia de aplicaciones que ha tenido muchas décadas, y en varias conferencias grandes de magnetismo hay toda una serie de sesiones dedicadas a la física de las tierras raras. A nosotros hace un tiempo se nos ocurrió una idea recíproca, parecido pero no lo mismo, y es decir, si en la mayoría de las aplicaciones lo que hace la gente es mover el spin de la tierra rara y obligar a la densidad de carga a seguirla, es decir, acostamos el spin, acostamos el lápiz, por ende subimos o bajamos la energía, lo que nosotros nos preguntamos, para dar un poco más de contexto y explicar qué son las tierras raras, lo que nosotros nos preguntamos es qué es lo que pasa si en vez de eso uno acuesta a la distribución de carga en una cierta posición, la acomoda con grado de libertad eléctrico, y después por ende obliga al spin a seguirla. Entonces la pregunta de nosotros fue, ¿qué pasa si entendemos a la tierra rara como un elipsoide, por ejemplo, esta pelota, y le ponemos un cierto potencial que sea como una Mach? Sin saber mucho de la física de la tierra rara, ustedes me van a decir que si tengo un elipsoide
y tengo un tambor, una hamaca, un cierto potencial, al dejar esto acá, debido a las fuerzas de contacto y gravedad, lo más probable es que la Tierra rara se acueste en esa posición, en ese eje de simetría. Lo mismo va a ocurrir si es que el potencial no es una hamaca, sino es un campo eléctrico con cierta forma, y esto no es una pelota, sino es una subcapa atómica. Entonces, en este segundo ejemplo de qué son los lantánidos, nosotros vamos a concentrar en un aislante magnético, por ejemplo, con tierras raras aquí. Aislante magnético, pueden pensar, no sé, en thulium, iron, garnet. En un metal, pueden ser cobre, pero quizás olvidarnos un poco de la realización experimental concreta. Ustedes pueden pensar que este aislante es no magnético y que el metal sí es magnético y hay tierras raras en la interfaz. Lo único que me importa a mí es que tengamos estas pelotas que llamamos tierras raras en la interfaz. Y eso me importa por lo siguiente. Si es que ponemos una cierta diferencia potencial, que por ejemplo acumule carga acá, en una cierta capa metálica, se va a crear un capacitor. Y este capacitor va a tener cargas negativas acá y cargas positivas acá. Eso es todo electromagnetismo muy simple. Lo que no es trivial es que dentro de los metales, en electrostática, el campo eléctrico es cero. El campo eléctrico de los metales en electrostática es cero. Lo que significa que pasamos de un campo eléctrico finito a un campo eléctrico cero. Y por ende, el campo eléctrico debe tener en la interfaz ciertas variaciones, ciertos cambios tiene que tener. Y nosotros como físicos decimos, bueno, no importa qué tan complejos sean los cambios, que por cierto se llama apantallamiento, ese fenómeno, no importa qué tan complejo es el apantallamiento. Cualquiera sea el perfil del campo, uno lo puede descomponer en modos. Es decir, matemáticamente hablamos de una cierta expansión de Taylor o una expansión modal. Y uno de los términos, sabemos nosotros como físicos, uno de los términos va a ser cuadrático o una hamaca. Entonces, con esta idea tan simple, lo que se nos ocurrió fue decir, pesquemos a nuestra pelota, que es la tierra rara, una densidad de carga, apliquémosle a esta bicapa un campo eléctrico, y eso va a hacer que el átomo, por interacción electrostática, y con interacción electrostática me refiero al producto entre el potencial eléctrico y la distribución de carga. La distribución de carga es este esferoide, este elipsoide. La interacción electrostática va a querer hacer que el átomo se acueste en una cierta posición, que depende del campo eléctrico. Si yo le pongo más o menos, muevo mi perilla, muevo la posición preferente. Y al mover la distribución de carga, voy a obligar al spin a seguirlo. Por lo tanto, con eso ustedes pueden generar precesiones magnéticas, resonancias ferromagnéticas, pueden generar inversiones, por ejemplo, si su capa está en este plano perpendicular a su pantalla y la magnetización estaba originalmente así, pueden dar vuelta a la magnetización y hacer que vaya hacia el otro lado. ¿Cómo? Bueno, den un pulso eléctrico que haga que el átomo que esté acostado así quiera girar y después apagan su pulso eléctrico y el átomo va a reposar con su espina hacia el sentido contrario. Pueden hacer un montón de dinámica. Entonces, eso era la parte de introducción. ¿Qué son las tierras raras? Son las vitaminas de la física y de la química, así se les llama cotidianamente. Son átomos que tienen magnetismo, es decir, tienen un spin, sus electrones 4F, tienen también momento orbital, sus electrones 4F, y tienen una interacción llamada spin-órbita que nos garantiza que el spin y el momento orbital van a estar colineales. Colineales significa ambos para arriba o uno para arriba y el otro para abajo. Depende de cuál es la tierra rara en particular. Eso nos da aplicaciones. Nos dice si L, momento orbital, y S están juntos, entonces la distribución de carga sigue el spin. Y eso se ha usado por muchas décadas. Lo que nosotros propusimos recientemente fue decir, bueno, ¿qué tal si ahora nosotros movemos el L usando campos eléctricos y obligamos al spin que lo siga? Básicamente porque ese tipo de dispositivos, esa familia de dispositivos controlados sin campos magnéticos alternos y controlados sin corrientes eléctricas podrían tener un consumo energético mucho menor. Así que esas son las tierras raras. Cualquier consulta por el chat nos comentan.
Y vamos ya entonces al tema mismo de nuestra presentación, a la aventura. Puse esta imagen de un juego que me gusta mucho, Tomb Raider, porque es un poco como hacer física, ¿no? Es tener aventuras y pasarlo bien. Ahora, para pasarlo bien y tener aventura, uno debe tener buenos compañeros de aventura, si no se vuelve un poco aburrido o difícil. Mis compañeros en este caso son Gerrit Bauer, su principal grupo está en la Universidad de Tohoku. Fue mi jefe cuando hice el postdoc allá y desde entonces somos muy buenos colaboradores. Y está Adam Chihaya, de Indonesia ahora, profe asistente en Indonesia, que también coincidimos en Japón y somos desde entonces muy buenos amigos y colaboradores. Así que esta va a ser nuestra aventura y como relata la figura, tiene que ver con este tipo de estructura tipo turbina. Para aventurarnos vamos a considerar un modelo simple, lo más sencillo posible. Y este modelo simple va a consistir de un átomo de tierra rara en un mar de electrones. Podemos pensar en una aleación diluida de tierra rara. Ustedes toman aluminio, toman cobre, toman algún metal, ojalá liviano, ojalá simple, y tiene adentro tierras raras, muy, muy diluidas, porque no queremos que cambie todas las propiedades del material. Así que ese es nuestro sistema, y la gente a la que le gusta más la matemática, le decimos que nuestro sistema va a ser un momento orbital, un momento de spin, en un mar de electrones, es decir, en cosas que sin perturbar tienen momentum lineal K, y bueno, este tipo de funciones de onda normalizadas sobre un volumen. Así que bien, este problema es antiguo. Este problema es antiguo, sobre todo la parte del S. La del L no es tan antigua, hemos encontrado varias cosas que no se conocían, pero el S es antiguo. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el spin del átomo, va a verse con el spin del electrón de conducción. Es decir, si estamos en un metal, si estamos en cobre, los electrones de conducción van a tener spin, puede ser para arriba o para abajo, por ejemplo, con respecto al spin del átomo. Y para estos spines va a haber una interacción de contacto. Se van a ver con el spin del átomo. Y esta interacción va a dar origen a una polarización. Es decir, si uno mira con cuidado el átomo en su entorno, si uno mira con una lupa qué es lo que pasa con el átomo en el metal, va a descubrir que a su alrededor los electrones de conducción van a estar con un spin paralelo en promedio, muy cerquita de él. Y eso se debe a que hay una interacción llamada interacción de intercambio que conecta el spin de los electrones de conducción con el spin del átomo o tierra rara. Esto se conoce como polarización, es decir, los electrones de conducción ganan spin, una dirección privilegiada, de Ruderman, Kittel, Kazuya y Yoshida. Ese es el nombre que tiene esta polarización, de RKKI. Pero además me gustaría, por motivos históricos, agregar una Z por Zener, que en verdad entendió este problema un par de años antes que Ruderman y Kittel. Así que esto es algo que se conoce, es muy conocido, se conoce como polarización de RKKI, y da cuenta de una densidad de spin que ganan los electrones de conducción debido a la presencia del spin de una impureza. Más aún, esta polarización es oscilatoria, porque en verdad esto no es como un mar clásico, ¿no? Es un fenómeno ondulatorio, entonces es como si nosotros fuéramos al agua y le damos un golpetazo, va a haber ondulaciones. Del mismo modo, la polarización inducida en el gas de electrones es paralela en torno a la impureza o átomo que está en el metal, átomo, digamos, diferente que está en el metal, que cumple el rol de una impureza, y después va a cambiar de signo, se va a poner antiparalelo, después paralelo, antiparalelo, etc. Es decir, el resultado de esta interacción entre los electrones de conducción y el átomo va a ser una polarización, pero una polarización con una cierta estructura, y esta estructura está dada por esta función de RKKI, que nos predice simplemente que muy cerquita del átomo estamos paralelo, poco más lejos estamos antiparalelo, paralelo, antiparalelo, etc. Y este tipo de polarizaciones han sido vitales para un montón de fenómenos.
por ejemplo, en estabilizar estabilizar el magnetismo de las tierras raras. Si uno toma puro lantanio metálico, su magnetismo va a estar dado por estas interacciones indirectas, donde un átomo genera una nube de polarización, esto es una nube de polarización, otro átomo, déjenme improvisar un poquito y ver si puedo hacerlo con figuras, otro átomo va a crear su otra polarización, y a ciertas distancias, un átomo va a ver la polarización del vecino. Es decir, uno puede generar propiedades magnéticas, es decir, puede haber emergencia de magnetismo, de orden magnético, porque un átomo polariza su entorno y esa polarización influye a sus vecinos, a los otros átomos magnéticos. Este tipo de interacciones también ha sido vital para entender cómo capas magnéticas, no dos átomos, sino dos capas magnéticas, planos, por ejemplo, magnéticos, más que hablar de plano, hablar de medio magnético multicapa, cómo ellos, cuando se separan por un metal muy delgado, cómo ellos van a interactuar y ponerse antiferromagnético o ferromagnético. Así que a este fenómeno se le llama polarización, porque el spin gana una cierta dirección privilegiada. El promedio del spin va a ser hacia arriba del spin de conducción. Si uno integra, va a dar algo hacia arriba. Vayamos ahora a la parte nueva, a la parte orbital. Así como Zener, un par de años antes que Rudeman y Kittel, y después Kazuya y Yoshida, que entendieron bien el problema del magnetismo SD, así como ellos partieron de un cierto hamiltoniano, nosotros vamos a partir de un hamiltoniano también. Este hamiltoniano es muy antiguo, lo derivó Jan Kondo, un físico japonés, tiene 90 años, ¿ah? Hoy día averigüé que afortunadamente está vivo, tiene 90 años Jan Kondo, que es brillante, el efecto Kondo, por ejemplo, y el 62 publicó un artículo donde estudiaba qué es lo que le pasa a los metales si uno les pone dopante, si pone aleaciones diluidas de tierras raras. Y él encuentra una serie de términos en el hamiltoniano. Uno de ellos es el spin que da origen a polarización de RKKI, es decir, la tierra rara ve el spin de los electrones de conducción. Pero hay otro término más interesante, donde el momento orbital de la tierra rara, una propiedad del átomo impureza, ve a los electrones de conducción también. Jan Kondo lo escribió de forma un poco compleja su hamiltoniano en su teoría de grupo, así que nosotros rederivamos con Adam todo esto con función onda mucho más simple en casos límite, y encontramos lo siguiente, este término. Ahora uno dice, chuta, pero ese término se ve complicado porque es una ecuación complicada, pero se simplifica bastante al recordar que estamos dentro de un átomo. Esto es una densidad de carga dentro del átomo, y sabemos que cualquier cosa lo suficientemente pequeña, uno la puede aproximar a algo puntual o esférico o chiquitito. Por lo tanto, el gradiente de algo muy chiquitito va a ser proporcional a la posición. Eso uno lo ve en infinitos cursos, que es cuando tiene una distribución de carga que luce esférica, muchas veces en virtud de su pequeño tamaño, su gradiente es proporcional a la posición. Porque claro, básicamente la dirección en que esto más cambia es la dirección central, porque es una distribución que en algún momento se achica. Y bueno, esto es un gradiente, y uno dice, chuta, qué complicado. Sí, es complicado, pero sabemos que los gradientes en mecánica cuántica están relacionados con el momento lineal, y tenemos un producto GRU. Así que esto, por muy complicado que parezca, tiene el sabor de R cruz P, es decir, un momento orbital. Entonces el hamiltoniano de Jan Kondo va a tener un montón de cosas, algunas complicadas. De hecho, hay que parchar un poco este hamiltoniano para que no nos den divergencias ultravioletas, porque uno ocupa delta, o sea, tiene un montón de sutilezas matemáticas y conceptuales. Pero, para efecto de esta presentación, nos quedamos contentos porque este hamiltoniano nos da cuenta de la interacción entre el momento orbital del átomo, el giro de los electrones dentro del átomo, y el momento orbital a su alrededor de los electrones de conducción. Así que esa va a ser la interacción. A mí me gusta verla, insisto, con esto de la ¿cómo se llama esta cosa? De la turbina. Porque la Tierra rara es eso, es una entidad que tiene un giro, momento orbital, y ese giro puede ser comunicado a su entorno, que es el metal, vía la interacción esta que llaman skew scattering.
o skew scattering independiente del spin. Ese es el nombre completo que la gente más ocupa. Y claro, tiene que ver con que los electrones de conducción al llegar a la Tierra rara se deflectan en una dirección más que en otra. ¿Y por qué? Bueno, porque si llega aquí una cierta molécula de agua y esto gira en este sentido, entonces lo que va a pasar es que va a salir con un momentum lineal grandote. Porque esta turbina está girando en un sentido antihorario, en el caso de esta figura, y le va a transferir un montón de momentum. En cambio, si viene de acá, el momentum transferido va a ser menor. Eso va a generar una quiralidad de la interacción que uno puede medir. Es más, uno puede estudiar el campo de velocidades, es decir, qué es lo que le va a pasar a este gas, hacia dónde va a girar, el campo de velocidades. Y antes de mostrarle el campo de velocidades, el resultado del cálculo, que es algo más bien matemático, voy a mostrarles este video de YouTube, que es sobre física de fluidos, es una simulación de dinámica de fluidos, pero muestra, yo diría, la esencia de la cuestión. Así que denme un segundito para ver dónde está mi video, Pongo ese video aquí en Zoom, y ahora pongo compartir pantalla, supongo. Ya, ahora se debiera estar viendo un video, no sé si alguien me podrá confirmar que se ve el video. Sí se ve, dale. Bien, muchas gracias, Nico. Ya, entonces, este es nuestro cálculo. En verdad, este es un video que hizo alguien más, ni siquiera hicimos nosotros, pero da cuenta de física de fluido, y por ende es lo mismo que nosotros tenemos en nuestro problema de tierra rara o lantáneo. Tenemos la turbina que gira, ahí la vemos girar, tenemos el entorno, ondas planas, electrones de conducción, metal simple, y una interacción, que es el hamiltoniano de Kondo, en particular el término de skew scattering, que es una interacción giral. Y el resultado, la predicción, es que se va a formar una velocidad rotacional, un cierto giro. Entonces estamos aquí girando. Y bueno, eso era todo lo que les quería mostrar, porque captura toda la esencia del problema. Un momento orbital en contacto con un fluido va a generar un momento orbital, va a polarizar el gas. Así que déjenme poner... aquí hay algo del chat. Sí, se ve muy bien. Muchas gracias, Juan Luis. Entonces déjenme volver al iPad. Entonces el resultado del cálculo, ya lo dijimos. Una tierra rara es un átomo con momento orbital. Nosotros lo pusimos en un fluido, y esto va a comunicar al fluido el giro. Claro, es como el agua que está siendo empujada por la propela o turbina, es lo mismo, porque aquí tenemos la interacción de L.L. Es más, si ustedes recuerdan el problema de RKKI, que es polarización de spin, ahí teníamos spin del átomo, producto, spin del gas, del entorno. Acá tenemos algo súper parecido, tenemos momento orbital del átomo, momento orbital del entorno. La diferencia es que, claro, van a haber funciones tiempo dependientes, y si uno las trata sin cuidado hay divergencias, pero conceptualmente es lo mismo. Vayamos ahora a la parte del cálculo. Nosotros vamos a calcular una cantidad que nos parece importante, que es el campo de velocidad promedio. Es decir, cómo los electrones están en promedio moviéndose. Si no hubiese átomo, uno diría, bueno, los que se mueven hacia la izquierda se compensan con los de la derecha, hacia arriba compensan en los de abajo, y el promedio es cero. Pero si ponemos un átomo, como hay una cierta quiralidad, esperamos ver un campo de velocidad, una densidad de velocidad distinto de cero. Y encontramos esto. Esto es lineal con L. Por eso se le llama respuesta lineal. Y una cierta distribución de velocidades. Al igual que en RKKI, ellos encuentran una densidad oscilante, nosotros encontramos una densidad oscilante. Olvidemos un poco de algunas de estas fórmulas porque son muy largas. Lo importante es que hay una oscilación, es decir, donde aquí X lo escribimos como K de Fermi R. Entonces lo importante es que esto luce muy parecido a la polarización de RKKI, y está dividido por un R a la N. Es decir, hay un descenso polinomial que dice básicamente que si uno pone un átomo en un mar, no va a polarizar todo el mar. Es un efecto localizado. Y además hay una oscilación que nos recuerda que esto es un fenómeno ondulatorio. Y como típica función respuesta va al doble de K de Fermi R.
Más aún, uno puede demostrar que esta función de polarización, f de r, cuando r es grande, y r grande significa que estamos, no sé, una unidad de red lejos del átomo, si r grande es muy cerquita, porque todos estos son fenómenos en torno al átomo. Entonces, si estamos, entre comillas, lejos del átomo, vamos a ver que esto va como el coseno de 2k de Fermi r partido por r al cubo, que es exactamente la misma tendencia que tiene la distribución de spin en un problema de RKKI. Así que, bien, eso también se puede ver en todas estas figuras. Claro, aquí uno multiplica por R para que no tengamos problemas en el origen, porque tenemos una fuente puntual. Uno también se puede dar cuenta de que en el Hamiltoniano de Kondo hay ciertos infinitos que uno lo puede parchar re bien y al final da la misma tendencia. Y bien, ahí ya estamos casi concluyendo. Nuestro principal resultado es haber encontrado un perfil de velocidades asociado a esta polarización. Y conceptualmente, lo que estamos encontrando es que en torno a la Tierra rara, que tiene momento orbital L, es decir, tiene electrones girando, en torno a ella van a haber electrones girando. Y eso, ¿quién lo induce? Lo induce el skew scattering. El giro no es exclusivamente paramagnético, el momento orbital no es siempre paralelo al de la Tierra rara. Hay ratos en los que esto se pone contrario, que es lo mismo que en RKKI, el spin no siempre está para arriba, sino que a veces está para abajo, arriba, abajo. Entonces aquí vamos a tener corrientes que van en horario, antihorario, horario, antihorario, horario. Cada una más débil que la anterior. Entonces eso se ilustra por acá, digamos, van decayendo. Tenemos contribuciones tipo paramagnética, es decir, con un sentido de giro igual al del átomo. Después una pequeña contribución diamagnética, contribuciones para, dia, etc. Así que eso es el principal resultado, yo diría, el campo de velocidades. Ahora esto es una densidad, y en verdad escrito así les debe decir re poco, así que integrémosla. Si uno integra en el espacio, porque esto es una densidad de velocidad, si uno la integra en el espacio, va a obtener que esta velocidad integrada es como el 1% de la velocidad Fermi. Una velocidad integrada, así que tampoco dice tanto, pero nos da algo, un número que estimar. Entonces, si por ejemplo ustedes están en aluminio, y su velocidad de Fermi es como 2 millones de metros por segundo, la velocidad integrada de esta corriente es como 10 kilómetros por segundo. Significa para los colegas de Lusach que si se montan arriba de estas corrientes, ¡pum!, en un segundo están en el Costanera Center. O no sé si habrá alguien de mi antiguo trabajo de la Católica del Paraíso, que nosotros estábamos en física en Curauma. La gente siempre me pregunta dónde está Curauma. Bueno, Curauma está a un segundo de Casa Central, que es el edificio cerca del terminal de buses, si es que nos subimos en esta corriente rotacional, en este campo de velocidad rotacional. Está como a 10, 14 kilómetros. Entonces eso es para tener un orden de magnitud. Ahora ustedes me van a decir, bueno, el título decía polarización de momento orbital y el resultado una velocidad. Para hacer la conversión, permítanme multiplicar lo siguiente. Tomo posición, cruz campo de velocidad, o velocidad promedio, si ustedes quieren. Y eso lo voy a integrar en el ángulo, porque me va a dar distintas polarizaciones, y yo quiero integrar en el ángulo. Y eso sí me da la polarización de momento orbital, que es una contribución principalmente paralela al momento del átomo. Por lo tanto, así como cuando ustedes ponen un átomo cobalto, una tierra rara, en un aislante y tiene un cierto spin, que crea momento magnético, o que se relaciona con el momento magnético, si ponen el mismo átomo en un metal, va a emerger una nube polarizada, cuyo momento de spin, cuyo spin, contribuye también al momento magnético. Es decir, se agranda el momento magnético debido a que hay una nube polarizada en torno al átomo. Del mismo modo, si ustedes ponen su tierra rara en un aislante, como Thulium, Iron, Garnet mencionaba en la introducción, va a haber un momento orbital. Pero si lo ponen en un metal, va a haber un momento orbital adicional asociado a estas corrientes rotacionales, asociado a esta nueva polarización que adquiere el gas. Ahora, la mala noticia es que si bien esto
para tierras raras, por ejemplo, en ciertos metales, nos dio una estimación de entre el 14 y el 50%. La polarización de las tierras raras es muy chiquitita. De hecho, déjeme ver si puedo achicar un poco más esta cuestión. Está en torno a del 1 al 14%, algo así. El aumento en momento magnético producido por la corriente rotacional. Es más, cuando sometimos el artículo, nosotros fuimos lo más cuidadoso posible, esperando que alguien haga mediciones y no nos rete por exagerar, y fuimos lo más cuidadoso posible al hacer las estimaciones y decimos que debiera estar en torno al 1%, que es un fenómeno pequeño, chiquitito. Pero bueno, la polarización orbital debiera estar ahí, debiera ser medible y da cuenta de un cambio en razones giromagnéticas, por ejemplo. Si uno se concentra en los campos magnéticos generados por la corriente eléctrica que viene de esta carga girando, encontramos en el límite lejano que la corriente eléctrica se comporta como un dipolo, lo que igual era bastante obvio y bastante esperable con ese valor, y que en el límite de R igual 0, es decir, mirando el núcleo de la Tierra rara, hay un campo magnético generado por la corriente que es en torno a los 60 militesla, 0.06 tesla. Y aquí podrán ver a lo largo de toda la presentación un montón de factores, claro, porque en verdad no es una sola Tierra rara, hay varias. Los lantánidos son 14, los lantánidos con momento orbital son 11. Entonces, depende del momento J, J es un número que está tabulado, el autovalor del momento angular, y el factor delante. Entonces uno reemplaza esos números, pero la gracia es que este numerador va como 4, y nosotros lo normalizamos como 4, son valores típicos, así que este en verdad es un prefactor que no influye en el orden de magnitud. Por lo tanto, la corriente rotacional cambia el campo magnético actuando sobre el núcleo, y por ende, al cambiar el campo magnético actuando sobre el núcleo, puede cambiar la frecuencia natural a la que oscila el momento magnético nuclear. Es decir, la frecuencia de la resonancia magnética nuclear. El campo magnético fuera del núcleo decae rápidamente. Aquí nosotros normalizamos el valor del campo magnético por su valor en 0, y vemos que decae de forma oscilatoria, pero decae bastante rápido. Así que bien, esos son los efectos observables. Yo diría que es un efecto bastante pequeño. Estamos trabajando en el límite dinámico, en que ahora el átomo tiene, por ejemplo, un spin que precesa, algo así, y esos son mucho más sustantivos, son efectos de mayor magnitud, así que esperamos ahí tener novedades de mayor interés aplicado. Pero eso es lo que les quería contar. Antes de terminar, quisiera agradecer, por supuesto, a Nico por la invitación. Hay muchos amigos en esta comunidad, en Sedena, así que es bueno reunirnos como audiencia o como charlista, y es siempre un placer estar con ustedes. Así que muchas gracias por su atención. Gracias Alejandro, gracias Ale por la presentación. Tenemos tiempo para preguntas. Si alguien quisiera hacer una pregunta, puede activar su micrófono y hacerla. ¿No? Yo tengo un par de preguntas, Ale. Bueno, el trabajo que tú mostraste, bueno, primero que todo, felicitaciones por la charla, muy buena, muy didáctica. Muchas gracias, Nico. Me gustó mucho. Mi consulta está relacionada con que el trabajo que tú mostraste es algo relativamente ideal, en el sentido de que tú estás considerando un átomo en un mar de electrones, ¿cierto? O sea, en la realidad es muy difícil tener un átomo, sino que uno tiene probablemente varios átomos, mismo mar de electrones. Entonces mi consulta es si han explorado la posibilidad de qué pasa cuando tienes dos átomos de tierras raras contiguos, por ejemplo. ¿No existe algo así como una cancelación de estas corrientes rotacionales por el hecho de que estamos al lado? Esa es una pregunta súper interesante, porque da cuenta de la física de RKKI. Es decir, la gente cuando quiere entender por qué ciertos materiales son magnéticos, por qué multicapas interactúan, se ven, quiero borrar. Lo que la gente hace es estudiar un átomo y su entorno. ¿Por qué? Porque ya es solo un átomo. Entonces, podemos hacer una expansión, podemos hacer teoría de perturbaciones, considerando que este término, esta interacción,
es lo suficientemente débil para hacer perturbaciones. Ujú. General uno dice, ya, esta constante de intercambio va a ser lo suficientemente chica, entonces haré un Taylor de algún tipo. Entonces, cuando tú quieres ver en RKKI cómo se mueven los electrones o cómo interactúan dos átomos, lo que la gente hace es poner dos problemas de un solo átomo y los pegotean. Es decir, ves cómo un átomo polariza su entorno y esa polarización actúa sobre el segundo átomo. Eso es como desde el 1950 y algo la gente entiende cómo estas polarizaciones trabajan. Más o menos por esa época. Entonces, eso es. Y la base conceptual es teoría de perturbaciones. Tú tienes un solo átomo. Por ende, el cambio que va a ejercer ese átomo al metal es pequeño. Sigue siendo pequeño. De hecho, la interacción entre dos átomos es un fenómeno de segundo orden, donde uno polariza su entorno, el otro polariza su entorno. Entonces, esa polarización va a ser de segundo orden en tu coeficiente pequeño. Eso es con RKKI, spin-spin. En nuestro caso va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Si nosotros queremos ver cuál es la interacción de dos átomos, tierra rara, déjame limpiar un poco el PDF. Si queremos ver cómo es la interacción entre dos tierras raras, bueno, podemos tomar una tierra rara, ver cómo polariza su entorno, y después pegamos otra. Y a lo mejor tiene el spin dado vuelta. Y cuando uno las acerca, sigue pudiendo hacer teoría de perturbaciones. Una polariza su entorno, la otra polariza su entorno, y esos dos entornos van a ser los que colisionen y de cierta forma interactúen. Y ese es un proceso segundo orden. Y ese proceso segundo orden va a estar dado por un cierto parámetro de expansión que está escondido aquí en esta función eta. Eta nosotros la consideramos como una delta de Dirac multiplicado por una cierta cantidad. No lo dije, pero si el hamiltoniano de spin en el hamiltoniano de Kondo, si eso escala como 0.1 electrón volt, eso va a ser un orden de magnitud más chico. Entonces el L.L tiene, si tú quieres, 0.01 electrón volt. Entonces, si el otro era un parámetro de expansión válido, ahora esto también va a ser un parámetro de expansión más válido todavía, porque los órdenes siguientes van a ser más chiquititos. Así que eso sería conceptualmente cómo uno podría tratar el problema de muchos cuerpos. Ok, vale, gracias. Súper, nada. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, entonces terminamos por ahora. Le damos gracias a Ale por la presentación. Les recuerdo que en 2 semanas más tenemos un nuevo seminario. En esta ocasión va a estar el profesor Juan Script de la Universidad de Santiago, que nos va a dar una charla también a petición mía. Eso, bueno, saludos a todos, gracias por asistir nuevamente y nada, ojalá que nos veamos en 2 semanas más. Muchas gracias, Nico. Gracias, Nico. Gracias, Alex. Muy entretenida tu charla. Lástima que llegué tarde. Muchas gracias, Rosita. Sí, me perdí la primera parte, pero muy, muy buena.